Airaos, pero no pequéis. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor sobre el manejo del enojo. Para eso nos vamos a centrar en las enseñanzas del apóstol San Pablo, allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27, donde la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy claro lo que la palabra del Señor nos habla, porque vamos a hablar sobre la ira, sobre el enojo, las causas, los efectos, cómo evitar, cómo manejar sobre todo el enojo pecaminoso, porque vamos a ver, cierto, de que hay varios tipos de enojo, pero lo vamos a hacer en el contexto de lo que nos enseña la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se supone que usted, mi hermano, mi hermana, desde el momento en que recibió a Jesús en su corazón, comenzó una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, nuestra forma de actuar, el manejo de nuestras emociones debe ser diferente a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Podemos ver, ¿cierto?, en estos tiempos, cuando vemos la televisión y vemos lo que ocurre en nuestro país, vemos lo que ocurre en Santiago, etcétera, vemos un enojo descontrolado y vemos de que en general, ¿cierto?, el enojo, cuando no es controlado, causa muchos problemas, muchos pleitos, ¿cierto?, en las diferentes relaciones, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia y en nuestra sociedad. Y por eso hoy en día tenemos una sociedad dividida, ¿cierto?, por este tema de lo que está ocurriendo en nuestro país, donde un grupo, ¿cierto?, está a favor o justifica lo que está ocurriendo en Santiago, otros están en contra, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en la palabra del Señor. La ira, el enojo, no es algo malo en sí mismo. Muchas veces manifestamos esta emoción de una forma quizás impulsiva, descontrolada muchas veces. A veces hay mucha gente que lo critica todo, otras personas que el enojo lo manejan gritando, usando muchas veces un lenguaje corrompido, insultando, diciendo desde lo más básico como tonto, como idiota, hasta palabras grotescas, ¿cierto? Otras veces usando el sarcasmo, incluso hasta menospreciando, ofendiendo, ¿cierto?, a los demás, cuando alguien, por ejemplo, tiene una postura o una idea, un pensamiento distinto al de la persona. Que se nos ayude. Nosotros se supone que como pueblo del Señor debemos tener una forma diferente de actuar. ¿Cuándo entonces el enojo no es malo? ¿Y cuándo llega a ser pecado? Es una pregunta que muchos se dirán hoy en día. ¿O por qué nos enojamos? ¿O qué efectos provoca el enojo? A lo mejor alguien tiene un problema, alguien está pasando por un momento complicado, pero ¿se puede evitar y manejar el enojo? Claro que se puede, pues, mis estimados hermanos. Bueno, el enojo, ¿cierto? Es un sentimiento de desagrado intenso, muchas veces con hostilidad, muchas veces con indignación como resultado, ¿cierto?, de una amenaza verdadera o imaginada, o porque ocurrió un insulto, o porque tengo frustración, porque no se dieron las cosas como yo quería, o vemos injusticia, como por ejemplo la gente hoy en día justifica lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestra sociedad por las injusticias, etcétera, o pueden haber otros más. Entonces es un estado emocional que varía en intensidad desde una irritación que puede ser leve hasta una furia, una ira intensa. Crea, por lo tanto, una respuesta física y cuando estamos enojados se nota en nuestra cara, en nuestro rostro, ¿cierto? En la forma de nuestra cara, ¿cierto? Y se nota ese enojo. Y muchas veces causa aumento del ritmo cardíaco,
en nuestra respiración, nuestra presión arterial. Muchas personas tienen problemas, ¿cierto? Por lo mismo. Se liberan ciertos tipos de hormonas, ¿cierto? Como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, cuando nos sentimos atacados. Pero hay tres formas diferentes de lidiar con los sentimientos de enojo. Por ejemplo, muchos reaccionan con una furia explosiva, como muchas veces sucede que alguien va pasando y empuja a la otra sin querer y la otra persona reacciona violentamente, incluso puede devolver los golpes, etcétera. Otras veces con un resentimiento suprimido, cuando nos guardamos ese enojo. Y la otra forma, ¿cierto? Como por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jesús, en la Biblia es una indignación justa, es decir, es un enojo justificado, pero manejado, ¿ya? Entonces, hay muchas personas, ¿cierto? Y de hecho, me acuerdo cuando era niño, había una película que se llamaba El Hombre Increíble, cuando el protagonista, cuando estaba en forma normal, decía que cuando él se enojaba, no era él, sino que pasaba a ser otra persona. Y muchas veces actuamos de forma explosiva. El enojo forma parte de nuestro sentimiento y por lo tanto es una emoción que lo ha dado Dios, pero debe ser controlada, porque si no la controlamos, produce consecuencias negativas, ¿cierto? Cuando el enojo no es controlado, rompe las relaciones. Cuando el enojo pasa a mayores, en un matrimonio se rompe, el matrimonio se destruye, el matrimonio, a veces con los amigos, por alguna situación, esa relación de amigos se destruye, y en la iglesia también, cuando hay algo que ocurre, o cuando no se hacen las cosas como yo quiero, o cuando yo quería algo, ¿cierto? Y el pastor no me consideró, etcétera. Podemos buscar muchas justificaciones para nuestro enojo, pero que se nos ayude a controlar esta emoción. A veces se abusa de las palabras, o se dicen palabras que son hirientes, que puede provocar daños emocionales, incluso físicos. Y cuando, por ejemplo, una persona que no tiene Cristo en su corazón, con ira, con enojo, puede llegar a un crimen o puede causar violencia excesiva. Muchos, ¿cierto? A través de un mal manejo de sus sentimientos, del egoísmo mismo, ¿cierto? Porque a veces cuando queremos que las cosas sean a nuestra manera y no son a nuestra manera, entonces nos enojamos. El orgullo también a veces nos juega una mala pasada porque si algo, ¿cierto? Yo me creo muy importante y creo que mis ideas valen más que los demás, entonces si las cosas no se hacen como yo quiero, nuestro orgullo hace que nos enojemos, que se nos ayude, incluso hasta sentimientos de amargura o de resentimiento contra alguien, llegando al odio, a una hostilidad, a deseos de venganza, furia, agresión, y esa agresión puede ser pasiva o indirecta, y en algunas personas, ¿cierto? Dependiendo de su forma de ser, de su carácter, hasta le puede provocar depresión. Cuando estos conflictos no son resueltos en nuestra vida, que se nos ayude. Entonces, el enojo es una emoción interna que la podemos estabilizar, que es provocada, ¿cierto? Es perturbada, o a veces o es irritada, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no debemos dejar de que este sentimiento eche raíces y provoque otro tipo de sentimientos, como la indignación, como la exasperación, que se nos ayude para no tener esa idea de seguir enojado o llegar a otras instancias, ¿cierto? También, ¿cierto? El enojo sucede de muchas maneras, como decía, cuando las cosas a veces no suceden como yo quería, porque no es a mi manera, o a veces porque nos sentimos rechazados, o a veces nos sentimos excluidos, o a veces pensamos que somos pasados por alto, puede llegar a ese sentimiento de enojo, de hostilidad. O a veces cuando perdemos cosas que son apreciadas por nosotros,
cuando nuestras expectativas de lo que nosotros queríamos, incluso nosotros como cristianos dentro de la iglesia, cuando las cosas, las expectativas que yo tenía, ¿cierto? Cuando no son satisfechas, también puede llevar al enojo y la ira. O cuando vemos las injusticias, y es por eso que mucha gente justifica las cosas que suceden, ¿cierto? La violencia, por la injusticia, por tantos años de injusticia, por el maltrato, etcétera. Y eso provoca sentimientos de odio, de venganza, de gente amargada. Que el Señor nos ayude para no anidar estos sentimientos dentro de nuestro corazón. O a veces cuando comparamos nuestra vida con la de otros, a veces decimos, hoy yo siendo cristiano, no tengo lo que yo quiero, y sin embargo tengo un vecino que ni siquiera cree en Dios, y miren cómo ha sido bendecido con tremenda casa, con tremendos vehículos, y nos frustramos. Que el Señor nos ayude a no tener ese tipo de sentimientos en nuestro corazón. Eh, el Señor nos da salida a todas estas cosas. A veces el enojo nos lleva a creer que tenemos autoridad, o tener poder, o la razón. Entonces es incorrecto, estimados hermanos, cuando para mostrar que tenemos razón, o para demostrar que estamos en lo correcto, nos enojamos, alzamos la voz y empezamos a hablar más fuerte, incluso hasta gritar. Que el Señor nos ayude, porque esa no es la forma, ¿cierto?, de manejar el enojo. A veces manifestamos el enojo, ¿cierto?, por lo malo, por la maldad que ocurre. A veces por celos, como podemos observarlo, ¿cierto?, a Saúl cuando se enojó contra David por celos, ¿cierto?, anidó en su corazón hasta deseos de muerte por David. A veces por usar malas palabras, los insultos, etcétera. Incluso, como decía al principio, cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, puede llegar, ¿cierto?, hasta los asesinatos, ¿cierto?, la violencia en extremo. Incluso hasta el suicidio en algunos casos. Hemos visto muchos casos de gente, ¿cierto?, que manifiesta su enojo quemándose, etcétera. Entonces, el enojo pecaminoso no debe existir en nuestra vida. Uno puede enojarse, pero sin pecar. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Y Pablo hace una distinción entre estar enojado y el pecar. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero no tenemos que cometer actos, ¿cierto?, que dañen a otros o a mí mismo. Si se enojan, en otras palabras, no pequen. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿cierto?, de personas que tuvieron enojos, pero eran otro tipo de enojo, ¿cierto? Y no siempre el enojo es incorrecto. El enojo hacia el pecado, por ejemplo, no es incorrecto. Como por ejemplo cuando se dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros también, ¿cierto? Tenemos que amar a las personas en la situación que lleguen, pero lo que no estamos de acuerdo es en el pecado, en la forma de que están viviendo, ¿cierto? Esa es una indignación justa. Tenemos ejemplos de personas que se enojaron, por ejemplo, en Moisés, el mismo Jesús, ¿cierto?, cuando encontró a los vendedores dentro del templo y les dijo de que la casa del Señor, casa de oración será llamada y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahí tenemos un enojo, cuando Jesús se enojó contra los fariseos hipócritas, cuando le dijo que eran sepulcros blanqueados, etcétera. Eso es indignación justa, ¿cierto? O cuando la palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, del enojo de Dios. Pero nuestro enojo tiene que ser un enojo justo, ¿ya? Por ejemplo, el pecado que existe en la sociedad, el aborto, la homosexualidad, ese tipo de pecados nosotros no podemos estar de acuerdo, ¿cierto? El adulterio, la idolatría, etcétera. Que el Señor nos ayude a salir, ¿cierto? Y poder manejar bien el enojo. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque muchas veces se manifiestan las obras de la carne y sabemos que en realidad en nosotros como hijos del Señor se debe ver reflejado el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo eso, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para manejar este enojo.
para que no lleguemos a decir palabras que van a ofender, palabras que van a herir, etcétera. Que el Señor nos ayude a manejar este sentimiento y que no se transforme en amargura. Tiene que corregirse. Tenemos que saber manejar el enojo. Tenemos, en primer lugar, reconocer, ¿cierto?, que el enojo pecaminoso es un pecado. No debemos perder la calma, ¿cierto? Debemos ser lentos para enojarnos, tardos para la ira, dice la palabra del Señor. No debemos reaccionar exageradamente. Debemos responder suavemente. Debemos poner freno a nuestras palabras. A veces una respuesta rápida, con ira, a menudo, ¿cierto?, después uno se lamenta porque dice cosas que no quería decir. No debemos ofender, ¿cierto? Y a veces si nos insulta, esos insultos debemos pasarlo por alto. Debemos usar el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El maltrato lo debemos devolver con un buen trato. Debemos saber perdonar, aunque nos hieran con sus palabras, pero debemos saber perdonar. Debemos orar con sabiduría, debemos orar por nuestros enemigos. El enojo pecaminoso, estimados hermanos, es un asunto serio, causa graves problemas si no se maneja. Se puede evitar, se puede manejar. Jesús quiere que lo quitemos de nuestro corazón. Entonces, hermanos, tenemos que buscar más del Señor. Nosotros, ¿cierto?, somos una nueva criatura. El viejo hombre miente. En cambio, la nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre, lo que debe practicar es hablar la verdad. El viejo hombre tiene enojo pecaminoso. En cambio, el nuevo hombre tiene un enojo no pecaminoso. El viejo hombre hurta, roba. En cambio, el nuevo hombre es un hombre que trabaja, honesto y que da, ¿cierto?, sin esperar recibir nada. La forma de hablar del viejo hombre es un hablar corrompido. En cambio, el nuevo hombre debe hablar para edificación. El antiguo hombre, el viejo hombre, tiene amargura en su corazón. En cambio, el nuevo hombre tiene bondad, ¿cierto? El viejo hombre tiene ira, tiene gritería, maledicencia, etcétera, en su corazón. En cambio, el nuevo hombre tiene misericordia. Que el Señor nos ayude. El nuevo hombre, una vida en Cristo, ¿cierto?, tiene perdón y tiene amor hacia el otro. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestra forma de actuar, de reaccionar ante las dificultades, ante los problemas, ante el insulto, ¿cierto?, ante todas esas cosas que nos pueden causar dolor a nuestra vida, lo debemos manejar en el amor del Señor, porque usted es un hijo del Señor, usted es una nueva criatura. Que el Señor los bendiga, mis estimados hermanos, esperando, ¿cierto?, que esta reflexión sea de bendición para su vida y será hasta una nueva oportunidad. Amén.